Damos la palabra ahora a nuestro primer invitado, es nada menos que el coronel retirado de la Policía Nacional y abogado Benedicto Jiménez Vaca. Señor Jiménez Vaca, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de RPP. No, muchas gracias por estar acá. Todos sabemos lo que el país le debe por su actuación profesional que permitió la captura de Abimael Guzmán y los jefes de Sendero Luminoso el año 92. Sabemos que usted fue el primero de su promisión cuando había policía de investigaciones y es por eso que pudo hacer un trabajo profesional. Sabemos que después de esos hechos tuvo usted dificultades judiciales, creo que fue procesado por difamación y también por sus vinculaciones supuestas o reales con la red torellana, pero tengo entendido que ha purgado todas esas deudas con la justicia y lo que queremos acá, y es la razón por la que lo hemos invitado, es conocer de su experiencia, su análisis de lo sucedido en Vizcatán y la situación de los grupos terroristas y de personalidades ligadas a ellos en el Perú. Comencemos entonces por el atentado atroz del domingo pasado en Vizcatán del N. ¿Cómo lo interpreta, por favor? Bueno, sí, adelante. Yo le agradezco sus palabras gentiles y también le digo que hay un derecho principio en la Constitución que dice presunción de inocencia. Muchas gracias. Voy a empezar por analizar lo que ha sucedido en el BRAE. Ellos están en una campaña que se conoce como boicot a las elecciones, así lo dicen en su panfleto. Y además unas acciones típicas que se conoce como limpieza social contra todas las lacras sociales e indeseables. Esta campaña de boicot a las elecciones es usual, no es nada nuevo en estos grupos terroristas. Antes de las elecciones dicen boicotear y después de las elecciones decían socavar el montaje del nuevo gobierno. Esto no depende de los candidatos, ojo, no depende de los candidatos, porque ya estuve leyendo por ahí que Antesana decía de que es un atentado exprés que favorece planificado y promovido por la candidata. No es así, es irresponsable decir eso. Eso es algo usual. En la elección del 10 de abril de 2016, por ejemplo, Keiko Fujimori contra PPK, un día antes, en Cerro Hatungacha, Santo Domingo de Acobamba, hubo una emboscada. Y después, en las elecciones de Keiko Fujimori versus Ollantumala, el 30 de mayo, que se llevaron a cabo estas elecciones, un día antes también hubo en Mayapu, Choquetina, Vilcabamba, un atentado y 13 militares muertos. O sea, es común. Sí. Ahora, la limpieza social también es común y eso fue una crónica de muerte anunciada. Ya estaban alertados, habían amenazado a esta gente de que debían reformar su vida y salir de esa zona. Coronel, pero si me permite, lo que quisiéramos es entender esta discusión que se genera, porque, claro, la masacre se ha perpetrado, se habla de efectivamente gente vinculada a los remanentes de Sendero con la línea de control de los Quispe Palomino, se identifica un alias Carlos, según la fuente oficial. Sin embargo, la población, digamos, discute respecto a esta presunta autoría, o sea, qué cosa hay detrás y cómo podemos estar seguros de que estos indicios efectivamente apuntan a los autores que estamos mencionando. Mire, han dejado su huella indeleble ahí en la escena del crimen, esos afiches que tienen fecha 10 de mayo, en donde uno lee todo su contenido y ni hablar. El analista más primario se da cuenta que es la terminología, las expresiones que utilizan este grupo, militarizado Partido Comunista Peruano, principalmente maoísmo, después excremento de perro del gordo John de Pichari, por ejemplo, que también lo mataron. Esos son términos que ellos utilizan. Y hace un año antes, en enero de 2020, también se encontraron volantes de esa naturaleza intimidando y amenazando. Y también existen audios donde dicen que van a incendiar y van a dinamitar estas cuchipampas, los prostíbulos. O sea, hay todo indica que este grupo del BRAE son los que han llevado a cabo Lo que pasa es que a veces estos pueblos existe una especie de conspiración del silencio. Pero por miedo, porque están amenazados, porque por temor, claro, por temor, por miedo.
porque eso es el mensaje que ellos envían también en el volante. O sea, le dicen, si van a votar ustedes por Keiko Fujimori, serán considerados traidores y asesinos del Perú y del BRAE. Nunca que yo conozca antes de esto de que un grupo terrorista haya sindicado no votar por Keiko Fujimori. En la época de Alan García jamás ellos dijeron no votes por Alan García. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hacen? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué lo harían? En todo caso, quedaría claro que aparentemente favorecería a uno en desmedro del otro, y usted nos señala que no hay que, digamos, vincular políticamente una situación de esta naturaleza, y que además nos detalla los antecedentes de la presencia de estos grupos en días anteriores a elecciones. Sí, indudablemente que este grupo terrorista del BRAE se han convertido en una especie de actores políticos, han entrado en la campaña. O sea, ya en el momento que se indican no voten por Keiko Fujimori. Entonces, acá hay un cordón umbilical en todos los marxistas y socialistas, que digamos, ellos lo que tratan es de construir el socialismo, una aspiración también de otros grupos socialistas. Por ejemplo, si limpian hacen esa limpieza social que busca erradicar los indeseables y a las lacras sociales, es para construir el socialismo. Se supone dentro de su mentalidad extremista, en su ideología ellos dividen, hay una dicotomía, dividen a los sanos, puros, honestos, y el otro son lacras indeseables que hay que destruir. Y la lista es bastante larga de estos indeseables, hay como 9 o 10. Homosexuales, lesbianas, borrachos, prostitutas vagos, y soplones. Coronel, permítanos ir a una breve pausa para retomar nuestra entrevista y que nos dé luz. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta. Estamos conversando con el coronel en situación de retiro, no solamente de la policía, abogado también, Benedicto Jiménez Vaca, quien ha sido jefe operativo del Grupo Especial de Inteligencia GEIN en la Dirección contra el Terrorismo, y que evidentemente el logro más importante que tuvo este grupo fue la captura de Ismael Guzmán, preso con cadena perpetua, líder de Sendero Luminoso y del peor terror que hemos conocido en el país. El último domingo en la noche hemos comenzado a revivir imágenes espantosas y efectivamente en el BRAE, alrededor de medio centenar de policías, miembros del ejército, incluso civiles han sido asesinados desde estos remanentes. Pero había dejado, Fernando, esta vinculación con la que además se genera toda una discusión, y desde mi punto de vista no tendría por qué haberla, porque desde tiempos del terrorismo más sanguinario de las huestes de Abimael Guzmán se hablaba de la vinculación con el narcotráfico. ¿Por qué sería distinto hoy, más allá de que estemos hablando de remanentes y una forma distinta de actuar? Benedicto. Bueno, el término remanente en sí no es el más apropiado. Sino, ¿cuál sería? Porque en realidad está ubicado en una parte del país y es lo que queda de Sendero, ¿no? No, este grupo, por ejemplo, antes de 1999, 14 de julio, que cae el camarada Feliciano Ramírez Durán, pertenecía al Comité Regional Principal de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, estamos hablando del liderado por Guzmán. Pero una vez que cayó Feliciano, ellos se separan y cortan con el pensamiento a Gonzalo y se quedan como marxismo, leninismo, movismo, y han estado haciendo acciones, y algunas impactantes, ¿no? Incluso en sus documentos ellos hacen un balance de 10 años, encontraron un documento, 10 años de lucha armada que ellos le llaman, y hacen un balance, y en esos 10 años, de 1999 al 2009, 51 militares muertos, 114 heridos, 7 policías muertos y 6 heridos, 40 ataques a los helicópteros MI-17 y algunos perforados y otros derribados, o sea, y han conseguido armas potentes.
Tienen AKM, tienen MAG, FAL, granadas MGL y cohetes RPG. Pero entonces, ¿cómo lo llama, cómo se llamaría? ¿Nuevo Sendero Luminoso? ¿De qué estamos hablando exactamente? Y la pregunta está vinculada precisamente a este nexo con el narcotráfico que, digamos, son utilitarios para los efectos y para los objetivos que tiene, ¿no? Así es. Es un grupo terrorista que se autodenomina Militarizado Partido Comunista a partir de 1999. Este grupo vive en convivencia con el narcotráfico, porque esa zona es dominada por los narcotraficantes, por las firmas. Y incluso cuando protegen a los que pasan por su territorio, los mochileros, que son los que cargan la cocaína en mochilas, les cobran un cupo. O sea, quiere decir que este es una especie de mafia también. Es ahí por qué la importancia cuando Bermejo dijo una vez, el actual congresista dijo, vamos a votar a la DEA. Y claro, el enemigo común para estos grupos socialistas comunistas es el imperialismo yanqui. Y ellos lo que quieren es votar a la DEA, a la CIA y toda presencia norteamericana acá, porque ese es el enemigo común que los une. Imagínense esa zona sin la DEA, sin la CIA, sin presencia norteamericana, porque actualmente los operativos que hacen la fuerza del orden, que ellos le llaman cerco, aniquilamiento y desintegración contra ellos, si bien es cierto, la fuerza del orden participan, organizan, planifican, pero detrás de eso está la ayuda norteamericana. Eso es lo que quieren ellos. Y están felices porque, esto también explica por qué quieren votar contra Keiko, ¿por qué? Porque en el plan de gobierno de Vladimir Cerrón, porque su plan él lo ha elaborado, no señalan la lucha contra el terrorismo del BRAE, ni contra Bombadé, solamente la lucha contra el terrorismo de Estado, que nunca ha habido terrorismo de Estado en el país. Ese es un sistema, es un método sistemático, planificado de secuestro, extorsión, desapariciones. Ha habido hechos aislados que se han sancionado, se han procesado, pero no terrorismo de Estado, pero ellos lo ponen ahí. Entonces este grupo está feliz, porque no van a ser perseguidos, ya que no existe en el plan de gobierno la persecución contra ellos, van a votar a la DEA, a la CIA y toda presencia norteamericana. Felices pues. Claro. Coronel Benedicto Jiménez, ha mencionado usted el caso de Guillermo Bermejo, que en efecto es un congresista electo con alta votación en Lima y que viene siendo procesado en estos días porque está establecida su presencia en el año 8 y 9 en el BRAEM, a donde sabemos que no se puede entrar si no cuenta uno con respaldos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Qué es lo que sabe la inteligencia profesional sobre los vínculos de este congresista electo con el terrorismo en el BRAEM? Mire, él está sujeto a 2 atestados que le hicieron la Dirección contra el Terrorismo. El primer atestado es por formar parte de un movimiento Todas las Voces, que era parte de la Coordinadora Continental Bolivariana. Y aquí viene la pregunta también. ¿Por qué José y la camarada Vilman lanzan loas a favor de Nicolás Maduro y Evo Morales? Porque parece que hay una alianza estratégica que ya se ha formado entre grupos del BRAE con la Coordinadora Continental Bolivariana, donde detrás de eso está Nicolás Maduro, Evo Morales, hay toda una conspiración internacional, y ahí encaja Perú Libre y Vladimir Cerrón. Entonces entra el comandante Sacha ya porque camarada José, que lidera este grupo, quería formar un frente único democrático, que ya lo han formado, y después entra Bermejo también ahí para armar una alianza y cuando él entra hay toda una rutina, adiestramiento de armas, le hacen firmar una carta de sujeción, y de pronto le entregan un USB con documentos para que haga agitación y propaganda en las cuencas cocaleras, como se le ha visto. Él se convierte como una especie de canciller de los grupos de los hermanos Quispe Palomino, o sea, viajar al extranjero para conectarse con organizaciones extremistas. Pero todo esto remonta al año 9, ¿no? ¿Por qué es que no se le ha investigado antes? ¿Por qué no se han establecido, si las cosas son tan evidentes como usted parece creer? ¿Por qué no se le ha hecho en un proceso mucho antes? Si tenemos que esperar que sucedan estas circunstancias para que se active la justicia.
Él entró 2 veces al BRAE, 2008 y 2009, pero como yo le vuelvo a decir, el crecimiento y desarrollo de Sendero está en función de la ignorancia que nosotros tenemos de estos grupos. Hemos dejado de estudiar y combatir estos grupos hace muchos años. Nos dimos una borrachera triunfalista con la captura de Guzmán y nos olvidamos que Guzmán estableció una estrategia ideológica y política para conquistar el poder a través de las urnas. O sea, la imagen que tenemos de Abimael Guzmán es, dice, bueno, en este momento habrá una derrota militar, pero seguiremos, y si toma 1000 años, los 1000 años los tomaremos, ¿no? Claro, nunca se puede dar una derrota total si no se da en 3 ámbitos: militar, ideológica y política, y nosotros nos descuidamos esa parte ideológica política. Entonces ahí aparece un plan de construcción en el 2008, encontrado en la celda de Guzmán, donde dice la hoja de ruta: conquistar el poder a través de las urnas, porque ellos, los socialistas, los socialistas siempre piensan de que se puede conquistar el poder a través de las armas, pero también otras formas. Pero decir, digamos, socialistas, estamos hablando de este Partido Comunista que está vinculado, digamos, al pensamiento maoísta, marxista, ¿no? Leninista. Claro. Entonces, cuando aparece este plan de construcción, crean el Movadef, después crean CONARE-SUTE también, el mismo Movadef, después crean la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana, y ahí encaja Pedro Castillo. Señor Jiménez, ahora, lo que usted dice es que nos hemos descuidado durante 12 años de la lucha contra el terrorismo en el BRAE, años durante los cuales teníamos la asesoría de la inteligencia norteamericana y 10% de nuestra Fuerza Armada en el BRAE. Y durante esos años hemos tenido logros importantes, tanto en el Guayaga como en el BRAE. Es cierto que no se ha resuelto el problema, lejos de eso, pero ¿está usted seguro que nos hemos confundido con la victoria sobre Sendero el año 92 y no hemos actuado esos últimos 12 años? En cuanto a este grupo de la nueva fracción roja que le conocen, liderada por Guzmán, sí no hemos descuidado en la parte ideológica política, porque ellos han tenido una penetración en estos centros de ideologización que le llaman, que son las universidades, los institutos, las escuelas, y los maestros juegan un rol importante en esta propagación de sus ideas. No quiero decir que todos los maestros son terroristas, pero el CONARE-SUTE sí se demostró que estaba vinculado al Movadef. El otro grupo, ha habido importantes capturas, pero no basta solamente la parte militar. Por ejemplo, ¿por qué atacan este grupo del BRAE, esa zona de San Miguel de N? Porque no hay ausencia del Estado. Entonces ellos llegan ahí y se erigen como autoridad política, militar y también moral, ¿eh? Sí. O sea, ponen sus reglas morales. La limpieza, sí. Claro, la limpieza, quiénes son indeseables y lacras sociales. Incluso dentro de las lacras sociales también consideran a los que residen mendrugos. ¿Quiénes? Los ancianos en pensión 65, el programa Juntos, sí. Los comedores populares. O sea, eso también está considerado como indeseables y lacras sociales. Para una sociedad socialista eso deben desaparecer. Por eso se constituyen ellos en una autoridad moral. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Estado en esta zona. Ellos tienen control y dominio.